Saludamos, ¿verdad?, a la gente, a las personas que hoy están, ¿verdad?, conectadas, porque no solamente hay que estar conectados desde la casa, también hay que estar conectados desde el corazón. Con Dios tenemos que conectarnos desde el corazón. ¿Amén? Cuando nos conectamos desde el corazón, nos conectamos con su palabra, nos conectamos con nuestro llamado. Y hoy quiero hablarles yo de la labor que nosotros tenemos en este tiempo. La labor que nosotros tenemos, ¿verdad?, encomendada por nuestro Señor. ¿Ven? Cuando hablamos de labores, estamos hablando de trabajo. ¿Ven? Estamos hablando de ministerio. Ministerio es igual a trabajo. ¿Ven? Al Señor se le trabaja con ganas, con el corazón, ¿verdad? Independientemente de cómo nos sintamos físicamente. ¿Amén? Ayer se festejó, ¿verdad? Y había una emoción natural en todos. ¿Amén? Y mucha gente que estaba ahí cuando salí a los festejos, porque yo me gusta el fútbol y el deporte y salgo, y me salí con mi hijo porque él quería salir, y llegamos al centro y veía a la gente que estaba ahí con el frío que hacía, pero estaban ahí, ¿verdad? Y expresándose con lo contento que estaban. Esa expresión es la que nosotros tenemos que tener cuando nosotros vamos a cumplir una labor para el Señor. En mi espíritu ha estado mucho la palabra que me ha mostrado el Señor de tener calidad espiritual. Una calidad espiritual. Hacer todo con calidad. ¿A quién no le gustan las cosas de calidad? ¿Amén? Incluso hasta en las comidas vemos que hay cosas que son de calidad y otras que no son de calidad, ¿no? A veces cuando se hacen tallarines, hay unos que tienen más calidad que otros, ¿no? Incluso al comerlo, al prepararlo, hay algunos que uno mete el tenedor y salen todos pegados, ¿no? Salen todos juntos. Pero hay otros que usted los cose y después son una... ¿Por qué? Porque hay calidades. Y en el servicio del Señor también es calidad de servicio. Y hay un servicio natural en el cual nosotros usamos los talentos y nuestras condiciones para poder servir a Dios. ¿Ven? Pero ese talento y esas capacidades tienen que ir acompañados con la vida espiritual que nosotros llevamos. Y ahí se transforma en un servicio de calidad en el espíritu para Dios. Y ahí el trabajo es diferente, es distinto. Incluso el gusto al trabajo es diferente cuando trabajamos de esa forma para el Señor. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros trabajamos para el Señor de esa forma no hay cansancio, no hay quejas. Hay amor, dedicación, compromiso y sobre todas las cosas, ganas. Ganas de hacerlo. Ganas de que a mí me toque estar. Ganas, ¿verdad?, de poder dejar a lo mejor otras cosas y venir y presentarme delante del Señor de una condición y una forma distinta. Nuestro Señor Jesús se lo enseñó a sus discípulos. En el Getsemaní, cuando Él estaba orando, ¿verdad?, estaba pasando un momento, ¿verdad?, de comunión con el Padre, y Él lleva a estos tres discípulos junto con Él y ellos se duermen. Jesús le dice: no es tiempo de dormir, es tiempo de orar. La carne para nada aprovecha. Pero Jesús le dice a nuestro Señor: pero el Espíritu siempre está dispuesto. El problema no es la carnalidad de la gente. Es el espíritu que no está dispuesto. Porque la carne siempre va a luchar contra el espíritu. La carne siempre no va a querer hacer las cosas. Amén. Miren lo que dice Lucas, capítulo 10, versículo 2. Ahí vamos a comenzar la palabra de esta mañana. ¿Ven? Así que dice la Escritura ahí que nuestro Señor Jesucristo les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe
obreros, trabajadores, laburantes, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Todos compartimos con personas que trabajan junto a nosotros, ¿cierto? En diferentes áreas. Pero nos han dado cuenta que siempre en todos los laburos, en todos los trabajos, hay uno que es flojito, que le saca como el cuerpo a hacer las cosas. Cuando hay que hacer otro trabajo, como que empiezan a correr, empiezan aquí. En Argentina se da mucho, yo sé el mate. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Y lo que el Señor dice aquí, rueguen al Señor de la vida por obreros, por trabajadores. Porque la mies es mucha. Cuando habla de mies aquí está hablando de gente, de personas. El trabajo nuestro como ministro es con gente, con personas. ¿Eh? Como si trabajamos con gente en nuestros trabajos. Pero todos nosotros como ministros no nos tenemos que comportar como ese trabajador que le saca el cuerpo al trabajo, sino como aquel que está siempre dispuesto a trabajar. ¿Eh? Una persona que está disponible. Porque no solamente hay que estar dispuesto, hay que estar disponible. Siempre usamos una frase acá que mi esposa la usaba siempre, que el Señor le mostró, que algunos están dispuestos pero no disponibles. Sí, pastor, sí, pastora, sí, hermano, vamos. Pero cuando llega el momento, pero justo. ¿Por qué? Porque en el trabajo que se hace en la iglesia, nosotros no tenemos horario. Porque el Señor nos puede llamar a orar en el momento en que tú menos te esperes. Dios te puede despertar por las noches. Dios te puede despertar en la madrugada. Dios te puede despertar tu espíritu cuando tú estás trabajando y te llama a orar. Dios te puede empujar a predicarle a alguien en cualquier momento. Entonces nuestro trabajo no tiene horario. Y cuando es nuestro trabajo ya natural, cuando venimos a la iglesia, nos paramos físicamente, vamos a un lugar, tenemos que acomodar nuestros horarios al de Dios, no el de Dios a nuestros horarios. Eso fue lo primero que nos enseñaron a nosotros en la iglesia. Y fue lo primero que nos enseñaron cuando estuvimos en la escuela bíblica. Que mi agenda tiene que acomodarse a la agenda de Dios. No acomodar la agenda de Dios a mi agenda. Lo hacían un dibujo, colocaban Dios en el centro y alrededor lo que yo iba a hacer. No yo en el centro y alrededor las cosas de Dios. Ahí es cuando cambia el servicio, ahí es cuando se comienza a hacer un servicio con excelencia. Ahí es cuando yo me convierto en un obrero llamado por Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando yo leo este versículo, lo he dicho otras veces, cuando yo leo este versículo, hablamos siempre de los obreros, hablamos siempre de la mies, ¿cierto? Que es la gente, y de los obreros, pero nunca se habla de los que ruegan. ¿Te das cuenta, no? De los que oran. Porque aquí hay tres personas, la mies, los obreros y los que oran. Y alguien en algún momento oró por nosotros. ¿Cuántos de nosotros en algún momento o alguna vez no hemos orado este versículo? Lo hemos hecho muchas veces en la iglesia. Y así como nosotros oramos este versículo, a lo mejor alguien atrás oró por nosotros. Y fuimos llamados para convertirnos en obreros, para poder realizar las labores celestiales, no naturales, labores celestiales. Y Dios no se olvida de sus hijos, Dios no se olvida del trabajo que desarrollan sus hijos. Miren, tenemos que
que ver, como dice Hebreos 13:14. Vamos a ir a Hebreos 13:14. Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí ciudad. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. O sea, no tenemos ciudadanía permanente en esta tierra. Nuestra permanencia no es para siempre en esta tierra. Nuestra permanencia no es para siempre de esta forma en la que estamos hoy. Porque un día vamos a tener un cuerpo glorificado. Amén. Y después dice, sino que buscamos la por venir, sino que buscamos la que viene. O sea que la vida que está acá no es la vida eterna, sino la que estamos buscando, la que viene con Cristo. Lo que estamos viviendo hoy es la antesala. Nosotros creemos que del día en que aceptamos a Jesús, nuestro Señor, ya comenzamos a vivir la vida eterna, ya somos eternos. Tenemos un pacto, ¿verdad?, establecido sobre mejores promesas. Tenemos una promesa del Señor que vamos a vivir la eternidad con Él. ¿Amén? Amén. Y estamos esperando esa vida que viene, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo nuevo. Pero para eso también nosotros tenemos que cumplir las labores de la iglesia. No esperar esta venida de una forma pasiva. Esta venida se tiene que esperar de una forma activa. Nuestro Señor Jesucristo enseñó y enseñó y enseñó sobre el servicio. ¿Ven? Sobre el servicio y la importancia del servicio. ¿Saben que cuando escuchaba los testimonios de la partida de mi primo, ustedes saben que partió una prima muy querida en la familia, una mujer muy buena, muy alegre, que tenemos muy lindos recuerdos de ella? La pastora me decía, yo me acuerdo de ella siempre que andaba contenta, feliz, riéndose. Cuando llegaba ahí a visitar, después escuchaba los testimonios de la gente y decía que era tanto su ansia de servicio que cuando la gente se enfermaba, ella era la que los cuidaba. Y decía, y no se iba hasta que la gente se recuperaba. Y ese era el llamado que ella tenía, hasta los vecinos la recuerdan de esa forma hoy. Y esa es la pasión que nosotros debemos tener. Porque dejamos huellas en las personas, huellas en la gente. Y de alguna forma nos van a recordar las personas. De alguna forma nos van a recordar en la iglesia. Ya sea positivamente o negativamente, pero nos van a recordar en la iglesia. Los niños nos van a recordar en la iglesia. Los jóvenes nos van a recordar en la iglesia. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades, talentos, condiciones con las cuales hemos nacido. Todos. Pero al ponerla al servicio de Dios, se le tiene que agregar, sí o sí, una muy buena calidad de vida espiritual, para que ese servicio se convierta en un servicio con olor fragante al Señor. Eso es lo que dice la Escritura. El servicio, sacrificio vivo, santo, agradable
al Señor, dice la Escritura. ¿Se da cuenta? Sacrificio vivo. ¿Por qué tiene que ser un sacrificio vivo? Dice Romanos 12:2. ¿Por qué tiene que ser un sacrificio vivo? Porque ahí está diciendo literalmente que tienes que ser un sacrificio pensado. ¿Pero con qué pensamiento? No con mis pensamientos, no mi forma, sino como la Biblia me lo muestra. Basado en el amor, basado en la humildad, basado en la fe, en la fidelidad, en la mansedumbre, en el gozo, en el dominio propio. Porque ese es Jesucristo. Esa es la esencia de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Amén? Porque estamos buscando eso que viene. ¿Cuánto estás buscando lo que viene? ¿Cuánto estás esperando lo que viene? Porque a veces nos enfocamos tanto en las situaciones personales, hogareñas, o a veces pasa tanto el tiempo en la iglesia uno cumpliendo un servicio que ya no empieza a depender de Dios, ¿sabe? Y eso es peligroso. Empieza a depender de sus talentos humanos. Empieza a confiar en sí mismo porque sabe que tiene el talento y sabe que lo puede hacer. Pero no está confiando en el Padre de los Espíritus. No está confiando en el Padre Espiritual, que es Dios. El que sostiene la iglesia, el que sostiene nuestra vida. Y ahí es cuando la vida del cristiano se torna peligrosa. Porque puede caer en la carnalidad. Y siempre estamos a un paso de caer en la carnalidad para hacer las cosas. Amén. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos. A mí no me gusta mucho la palabra preocuparse, porque eso es afán. La Biblia dice que no tenemos que afanarnos, pero sí tenemos que ocuparnos y mantenernos ocupados en mente, en pensamientos, en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Estas tres cosas tienen que tener una acción. Una vez me enseñaron que acción y reacción son dos cosas diferentes. La acción es automática. Cuando usted acciona algo, es automático. Una reacción no es automático. Usted como que reacciona. ¿Ah? ¿Ha visto que hay personas que cuando hay un terremoto, accionan inmediatamente y empiezan con los protocolos y son más fríos? Hay una acción. Pero hay personas que hay que reaccionarlas, ¿o no? Porque se paralizan y se produce una reacción. Y mucha gente en la iglesia camina bajo este principio de la reacción. Se demoran en hacer algo por temor, por cualquier tipo de cosa que piensa que puede pasar al hacerlo y no accionan. Porque la fe produce una acción, no una reacción. Pedro, cuando se bajó de la barca y accionó su fe, dice la Biblia que él se bajó y comenzó a caminar sobre el agua, ¿no? Y le dice, en tu palabra voy a ir. Y empezó a caminar. Pero cuando él comenzó a pensar y reaccionar a lo que estaba sucediendo, comenzó a hundirse. Porque las reacciones pueden convertirse en tu enemigo. Yo acciono siempre a la fe. La fe es el interruptor para que nosotros nos movamos. Y mientras venga este reino, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar moviéndonos aquí en este mundo, pero de una forma espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo me muevo de una forma espiritual? Yo me muevo de una forma espiritual haciendo lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia me enseña que yo tengo que ir y poner las manos sobre los enfermos, me estoy moviendo de una forma espiritual. Eso es moverse espiritualmente.
Porque la gente a veces no sabe estos principios, es decir, ¿y cómo yo me puedo vivir una vida espiritual orando, orando, orando? No, no solamente orando. También cuando yo vengo a la iglesia y presto mi oído a la palabra, me estoy moviendo de una forma espiritual. La gente del espíritu se congrega. La gente que es espiritual escucha la palabra. Amén. Amén. Cuando yo voy y trabajo para el Señor, en el templo, cualquier cosa, lo tengo que hacer de una forma espiritual. Cuando yo me paro afuera y veo ese lugar, cómo va avanzando, yo no miro ese lugar y veo paredes, ni veo un techo, ni veo un montante puesto, ni un piso hecho. Veo gente en ese lugar adorando al Señor. Veo niños adorando al Señor. Porque ese es el fin. ¿Me entiendes? No es venir y pescar una pala, no es venir y pescar una escoba, no es venir y pescar una guitarra, un púlpito, no, es la gente. Entonces yo me preparo espiritualmente para la gente, para las personas. Y cada cosa que hago la hago para las personas. Eso es un obrero del Señor. Que a lo mejor solamente con lo que hagas tú estás predicando a las personas. De despreocupar a los pastores o al que está al frente, al que queda como líder de un lugar. Porque tu trabajo está tan bien hecho que uno se despreocupa. Ya sabe que el trabajo va a estar hecho. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir ahora a 1 Corintios 15, 58. Mira lo que dice este versículo sobre el trabajo que nosotros desarrollamos en la iglesia. Sobre el trabajo que nosotros hacemos en la iglesia. Cuando Dios nos impulsa a hacer algo. ¿Cuántas veces Dios te ha impulsado a hacer algo y no lo has hecho? ¿Te has puesto a pensar en eso? Y te queda... Y viene algo que se llama miedo. ¿Ah? Porque piensas que vas a perder algo. O que te están quitando algo. Eso es carne. Nada más que eso, carne. Es carne. Las cosechas son abundantes cuando nuestra acción en la fe es abundante. Así funciona el reino. Así funciona el reino de Dios. Cuando entrego calidad en este reino. Porque el reino de Dios funciona bajo el principio de la siembra y la cosecha. En todo. En todo. Por eso dice la Biblia, como juzgas, vas a ser juzgado. Porque el juicio humano no es bueno. Pero podemos juzgar espiritualmente, sí podemos juzgar espiritualmente, porque somos espirituales. Pero no condenar a la gente. Porque ni siquiera Dios lo condena. Dios está esperando el arrepentimiento de las personas. La condena en el juicio es de Él, en el tiempo, ¿verdad?, en que nos paremos delante del trono blanco. Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que hacer nuestra obra, nuestra tarea. Amén. Y para todo eso hay recompensa. Esa palabra sí me gusta. Porque está en la Biblia. Recompensa. Cuando uno recibe una compensación, sabe que es una remuneración por un trabajo hecho, ¿cierto? Pero Dios habla de recompensa, o sea, como dicen acá en Argentina. ¡Wow! Es algo mayor, ¿cierto? La Biblia dice que debemos pedir, en Efesios capítulo 3, que debemos pedir más de lo que pensamos y creemos. Imagínense la bendición y la gracia que hay de Dios. Según
el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa? El único poder que actúa en nosotros es la fe. Ese es el poder. Es la fe de Dios en mí. Porque Jesús es el autor y consumador de mi fe. Él consumó tu fe. Para que te conviertas en un buen obrero. Miren, si hay una característica que tiene la fe, es que la fe no piensa. ¿Cómo eso? No, porque la fe actúa. ¿Por qué dice la Biblia que nosotros tenemos que tener el corazón como el corazón de quién? De un niño. ¿Cierto? Y Jesús colocaba ejemplo a los niños. ¿Por qué? Porque los niños no piensan. Usted lo que le dice a un niño se lo cree. Ayer estaban dos niños allá afuera. Estaba conversando con ellos yo y estaba el Mascherano. Y le digo a los niños, ¿ustedes saben que ese es un perro policial? Y me miran así los dos. No, me dicen. Sí, pues le digo yo. Pero este es de la policía secreta. Está encubierto. Y lo miraban y me miraban y se miraban los dos. Me movían la cabeza como diciendo, ¿me estará diciendo la verdad, pastor, que esté un perro policial encubierto? Porque los niños creen. Y ese es el corazón que nosotros tenemos que tener para Dios. Y las cosas que están en la Biblia, cuando Dios te promete algo en la Biblia y te dice que tienes que accionar en algo para que se produzca, ¿verdad?, toda esa gracia que viene con la obediencia. ¿Sabe cuándo no funciona? Cuando lo piensa. Y está así, ay, y uno empieza, y si esto, y si pasa esto, y ahí ya jodió todo. Porque la fe no piensa, la fe acciona. Es la certeza, es la seguridad de lo que se espera, y es la convicción, es estar convencido de lo que no se ve. Hebreos 11:1. El día que tú hagas vivo ese versículo en tu corazón, tu vida va a cambiar 180 grados. No 360. Porque si es 360 va a quedar donde mismo. La vida del cristiano no cambia 360, cambia 180. Te deja mirando hacia otro lugar. Y ese lugar es Cristo. Porque si te da la vuelta en 360 vas a quedar siempre mirando tu vida hacia atrás. No tenemos que mirar hacia adelante. Amén. Así que vamos a ir 1 Corintios 15:58. Aleluya. Ahora su Biblia ahí. Ahora su Biblia ahí. Y este versículo vamos a ver qué dice. Amén. Y con esto ya vamos a ir culminando, porque muchas veces no se necesita tantas palabras para entender algo, ¿no? Hay mucha gente que quiere estudio y todavía no saben cuánto es 2 por 2, por mano. Como la una que sale ahí en un TikTok que dice, un niñito le dice cuánto, 2 por 2, pero que dice 3 niñitos, y dice, no, le dice, porque 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 2, 3 por 3 es 3, 4 por 4 es 4. ¿La han visto, no? Y yo lo miraba y me mataba de la risa. Y ella le enseñaba con convicción, pues le dijo hasta el 8, y 8 por 8 es 8, le dice. ¿Se da cuenta? Que a veces pensamos saber las cosas, enseñar cosas que ni siquiera nosotros todavía las sabemos ni las practicamos. ¿Eh? Por eso el Evangelio tiene que ser práctico. ¿Eh? Aquí está toda gente que está en el campo laboral, gente que ha trabajado, ¿cierto? Todos ustedes han trabajado, yo también he trabajado, todos hemos trabajado en algo. La única está estudiando todavía. ¿No ven? Pero ya vas a ir al campo laboral. ¿Sabe dónde uno más aprende? No con la teoría, aprende con la práctica. ¿Cierto, Débora?
¿Cierto, José? Hermano Andrés. ¿Cierto, Rónica? La práctica. La hermana, ¿cierto? En su trabajo, con que trabajaba, la hermana tiene también. Facundo, siento que la práctica es la que te hace. Dentro, no la teoría, no los dibujitos que te hace el profesor, sino que cuando tú vas y lo comienzas a hacer una, y la primera, te le queda un tornillo afuera, ¿sí? A la segunda, y yo miraba cuando Facundo desarmaba la computadora y ya sabía dónde iban todos los tornillos. Los ponía ahí y ya sabía que te iban. Pero eso, ¿cómo se consigue? Con práctica. ¿Cómo se hacen los buenos obreros? Con práctica. Lo que pasa es que en el Evangelio la gente no practica. Por eso no llegan a ser buenos obreros del Evangelio. Porque no están constantemente haciéndolo. ¿Amén? Así que miren lo que dice. Así que hermanos, míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Vamos a ver esta primera parte. Dice, así que hermanos míos amados, estén firmes. Lo primero que nos pide el Señor, estén firmes. ¿Eh? Firmes. ¿Firmes en qué? La Biblia habla de firmes en la fe. ¿Amén? Firmes en la fe. Porque aquí después de una separación dice y. Cuando hay una y, me enseñaron, incluso en la escuela bíblica, que venía algo importante. ¿Cierto? La I ya separa. Porque viene algo importante. Dice y constantes. O sea, permaneciendo siempre. Permanecer. Constancia. El Evangelio lo que necesita es constancia. Y es ahí donde se falla. En la constancia. Constancia en la fe, constancia en el gozo, constancia en el amor, constancia en el perdón, constancia. Siempre. Y más encima dice, hay una coma, y dice creciendo. No dice que Dios te va a hacer crecer, dice creciendo. ¿Dónde? En la obra del Señor siempre. En el trabajo. Creciendo en el trabajo para el Señor. Miren qué importantes son los obreros. También son importantes los obreros. Voy creciendo en la obra del Señor a veces. Siempre. Siempre. El amor por la obra tiene que ser lo primero en mi vida. Cuando yo tengo amor por la obra del Señor, todo va a estar bien alrededor. Yo siempre lo he creído así. Siempre lo hemos creído así en nuestro hogar, con la pastora. Mientras nosotros estemos haciendo la obra del Señor, todo lo demás va a estar bien. Todo lo demás va a estar bien. Cuando yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se ocupa de mis cosas. Entonces se está ocupando de mis cosas. ¿Amén? ¿Por qué? Pero aquí hay algo maravilloso. Mira, aquí está la promesa. No hay nada del Señor que no tenga una promesa, hermano. Pero para que se cumpla la promesa, tiene que haber algo también. Miren, sabiendo que vuestro trabajo, sabiendo que tu trabajo, tu laburo, en el Señor, no es en vano. No es en vano. No es vacío. Vano es vacío, no es vacío. Tiene fruto, tiene recompensa, tiene bendición. ¿Amén? Pero cuando yo sé que mi trabajo no es en vano y no es vacío, cuando yo estoy firme, soy constante y crezco en la obra del Señor. ¿Se da cuenta? Así se lee la Biblia. ¿Amén? Porque a veces leo eso, la segunda parte digo, sí, yo sé que el trabajo del Señor no es vano. Sí, Señor, mi trabajo no es vacío, hay bendición para mí. Y a veces nos quedamos con eso, pero se nos olvida leer el resto. ¿Cuándo no va a ser vacío? ¿Cuándo no va a ser vano? Cuando yo estoy firme, constante y creciendo en la obra del Señor.
Entonces ahora la pregunta, ¿estamos dispuestos? Esa es la pregunta que tiene que hacerse en su corazón. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a crecer en la obra? ¿Estoy dispuesto a crecer en gracia? ¿Estoy dispuesto que en esa gracia que se me fue dada voy a dar de gracia? Porque para poder dar de esa gracia tengo que crecer en la gracia. ¿Cómo creció nuestro Señor Jesucristo? En gracia y en conocimiento. Miren, nuestro Señor dio en la tierra. Dice la Escritura que Él creció en gracia y en conocimiento. Y nosotros no lo vamos a hacer. Con mayor razón. Tenemos que hacerlo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Padre. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te pedimos, Señor, porque podamos entender, porque podamos tener revelación. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nos despedimos. Le damos todas las bendiciones a la gente que escucha estos videos, que escucha lo que nosotros estamos haciendo y sobre todo lo que queremos entregarte. Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús, el Señor, es bueno. Muchas bendiciones, que estén muy bien. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana.